Solo por curiosidad, ¿qué pensarías si un día sales de tu casa y en lugar de gotas de agua empiezan a caerte peces en la cabeza? Suena absurdo, ¿no? Como una broma del universo, pero la realidad es que esto ha pasado, no una ni dos, sino decenas de veces en distintas partes del mundo. Hoy conocerás los casos más extraños de lluvias de animales y la explicación, que aunque parece increíble, es real. Desde hace siglos este fenómeno ha desconcertado a pueblos enteros, e en crónicas medievales ya se describen lluvias de ranas y peces que los habitantes interpretaban como señales divinas. Con el paso del tiempo la ciencia intentó buscar una respuesta, pero la verdad es que todavía hay detalles que siguen siendo un misterio, porque la naturaleza a veces es más rara que la ficción. La lluvia de peces eterna de Honduras. En Yolo, por ejemplo, un pequeño pueblo de Honduras, cada año la gente espera una tormenta muy especial. Durante horas la lluvia cae con fuerza, hasta que de repente, cuando todo parece normal, cientos de peces vivos aparecen en las calles. No vienen del mercado, no vienen de un río cercano, parecen caer del cielo. El fenómeno es tan famoso que lo celebran con un festival. Cocinan los peces, hacen desfiles, como si el cielo les regalara comida. ¿Cómo crees que ocurre? Te leo en comentarios. La India y la lluvia de ranas. En 2005, en Kerala, en la India, la gente comenzó a escuchar un extraño sonido durante una tormenta. Cuando salieron a mirar, lo que encontraron fue impactante. Miles de ranas pequeñas cubriendo los techos, los patios y las calles. Algunos habitantes pensaban que el suelo estaba vivo. Había ranas por todos lados. Lo curioso es que este tipo de lluvia no es un caso aislado. En otros países también se han registrado lluvias de ranas, y siempre tras tormentas intensas. Inglaterra y la lluvia de peces misteriosa. En 2001, en Great Yarmouth, Inglaterra, una fuerte tormenta dejó algo inesperado. Después del aguacero, los habitantes encontraron decenas de peces plateados esparcidos por la carretera. La policía local confirmó el caso y hasta la BBC lo reportó. Solo imagínate conducir tranquilamente y de repente ver peces resbalando por el parabrisas. Las arañas en Brasil. En 2013, Sant Antonio da Platina vivió una escena que parece sacada de una pesadilla de terror. Miles de arañas aparecieron en el aire, descendiendo como si estuviera lloviendo. Los testigos grabaron vídeos que se volvieron virales. El cielo estaba cubierto de hilos de telaraña, como una nube viva. La explicación: una migración masiva de arañas arrastradas por el viento, pero para quienes lo vivieron fue un verdadero apocalipsis arácnido. China y los pulpos del cielo. En 2018, en la ciudad costera de Qingdao, una tormenta con vientos huracanados arrastró criaturas marinas fuera del océano. Cuando la tormenta pasó, los habitantes encontraron pulpos, estrellas de mar y almejas pegadas a los coches y a las ventanas. Las fotos se hicieron virales, mostrando que incluso animales mucho más grandes que peces pueden viajar por el aire gracias a la furia de la naturaleza. El caso bíblico en Kansas, Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos han ocurrido estos fenómenos. En 1873, en Kansas, los periódicos locales reportaron que una nube oscura cubrió el cielo y de ella comenzaron a caer cientos de ranas. Los habitantes, aterrados, lo interpretaron como un castigo divino. Hoy sabemos que fue un fenómeno natural, pero en ese momento imagina el miedo al ver que llueven animales. ¿Pero qué pasa en realidad? Los científicos creen que la clave está en las trombas marinas y los tornados. Imagina un enorme embudo de aire girando sobre el agua, como una pajita gigante que succiona todo lo que encuentra. Peces, ranas y pequeños crustáceos, todos son arrastrados hacia arriba. La corriente los transporta y cuando el viento pierde fuerza los suelta en otro lugar. Así que lo que empezó en un lago o en el mar termina cayendo como un regalo extraño desde el cielo. Pero hay un detalle más curioso. En muchos casos solo cae una especie de animal, no una mezcla. Eso sugiere que los vientos succionan zonas muy concretas, como si el cielo eligiera qué menú va a soltar. Lo más sorprendente es que muchos de estos animales siguen vivos después de la caída. Imagina salir de tu casa y ver ranas saltando frescas como si nada hubiera pasado, tras haber viajado varios kilómetros por el aire. Tal vez esto solo sea un recordatorio de que el planeta todavía guarda fenómenos que parecen imposibles, pero son muy reales. Así que la próxima vez que escuches una tormenta muy fuerte, mira al cielo, porque nunca sabes si además de agua te va a caer un pez, una rana o hasta un pulpo. Y ahora dime, ¿qué lluvia de animales te gustaría presenciar en persona? Déjamelo en los comentarios, dale like y hasta entonces.
Mantente curioso.